serán las personas que tendrán la responsabilidad de representarnos en el Congreso de la República. Ellos tendrán esta responsabilidad, lo repito, de crear, de modificar y de derogar las leyes y, por supuesto, de fiscalizar con el objetivo de impulsar el desarrollo económico, político, social y cultural de nuestro país. Soy Violeta Reaño, bienvenidos a Elecciones 2016, Propuestas Legislativas. Hoy queremos hablar sobre el consumidor, sobre la ley de defensa y protección al consumidor. ¿Qué propuestas tienen nuestros invitados? Vamos a presentarlos a continuación. Presentamos a Santiago Yancari con el número 13 por Perú Libertario, bienvenido. A Oreste Sánchez con el número 9 por la Alianza Electoral Solidaridad Nacional Unión por el Perú, bienvenido. A Pedro Olaechea con el número 11 por Peruanos por el Cambio. Bienvenidos. Gracias. Bienvenidos todos. Empezamos escuchando las propuestas y luego en un segundo bloque vamos a fundamentar bien estas iniciativas. Comenzamos con Santiago Yancari con el número 13 por Perú Libertario. ¿Cuál es su oferta política sobre este tema? Bueno, el tema de defensa del consumidor es muy amplio porque hablamos de servicios, de productos y de medios de comunicación. Si bien es cierto, en el Perú hay un ente regulador que es Indecopi, pero además hay otros entes reguladores en caso de servicios. Pero lamentablemente en el Perú no hay nadie quien los fiscalice a ellos, ¿no? Por ejemplo, hablamos de servicios de lo que es de los deudores que tienen con entidades financieras y bancarias. ¿Qué hacen las entidades bancarias? Cobran intereses sobre intereses, intereses abusivos con cláusulas de contratación abusiva y nadie lo defiende al consumidor. Entonces, nosotros tenemos la propuesta o el proyecto de ley para efectos de revisar ese aspecto y bajar los intereses a favor de los usuarios. Y además debe haber un ente fiscalizador, porque Indecopi no se hace abasto y lamentablemente Indecopi, cuando resuelve un problema de defensa del consumidor, lo que hace es simplemente imponer multa a la empresa infractora, pero en este caso al consumidor, al agraviado, nada, no hace nada, simplemente dice, vale tu derecho conforme a la ley. Entonces, para eso en todo caso debe haber juzgados especializados en procesos marítimos para defensa del consumidor, y eso vamos a plantear como proyecto de ley en favor de los consumidores y usuarios. Y finalmente, de los medios de comunicación, se supone que los medios de comunicación, las empresas privadas específicamente, tienen la labor de informar y no de acusar o juzgar a personas que uno ve día a día, porque cuando se lleva un proceso judicial al final, muchas veces se les absuelve, son inocentes, pero ¿qué pasa si les acusamos? Los juicios mediáticos. Así es. Entonces, ellos están para informar, no para acusar ni juzgar. ¿Qué propone en ese sentido? Un ente fiscalizador, porque también nosotros que sancione a los medios de comunicación. Así es, porque nosotros somos también consumidores y usuarios. Bien. Así es. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con Oreste Sánchez con el número 9 por la Alianza Electoral Solidaridad Nacional UPP. A lo mejor está de acuerdo con Santiago Yancari. ¿Qué más puede agregar? ¿Cuál es la oferta, el planteamiento que tiene Correcto, muchas gracias. Agrupación política? En el tema de aspectos financieros coincidimos con mi antecesor debido a que hay normas que debemos de regular y darle una mayor protección al consumidor en el tema de tarjetas de crédito, en el tema de los préstamos, en vista que el dinero que viene de fuentes exteriores viene con una tasa bastante baja, está viniendo al 5 al 6% al año. Y sin embargo, los créditos están llegando en tarjetas de crédito hasta el 60% en algunos casos, y créditos directos están llegando hasta un 15%. Esto debe regularse y debe tomarse una política de gobierno para poder concertar antes con las entidades respectivas. En el tema de consumidor y en el tema de lo que es sectores como servicios, tenemos el tema constante de problemas con el sector de agua, Sedapal o el tema de luz. El manejo de lo que es tarifas, debe formarse una comisión multisectorial. Esta comisión multisectorial debe tener representantes del Estado, representantes del usuario, debe tener representantes del sector economía
y debemos prever conjuntamente, de acuerdo al tema del alza del costo de vida. No puede estar subiéndose extremadamente las tarifas. Y en el caso de Sedapal, por ejemplo, se ha visto muchos problemas cerca precisamente a Navidad o a actividades de fiestas como el Día de la Madre. Curiosamente, los recibos vienen demasiado inflados, hay muchas quejas y no le dan solución. Y tiene que haber una denuncia para que intervenga Intecopi o el libro de reclamaciones. Y muchas veces el libro de reclamaciones tampoco son realmente una solución, porque cuando el usuario solicita el libro de reclamaciones le dicen no, el libro no está. Entonces necesitamos esa comisión, un comité multisectorial que esté ubicado en cada una de estas entidades para que pueda resolver inmediatamente y no esperar un proceso. Esto yo creo que permitiría. Bien. Y en cuanto a alimentación, prever, por favor, en todas las etiquetas, en todo, de qué cosas componen y qué cosas están autorizadas. Listo. DIGESA debe de autorizar lo que es correcto. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a continuar con Pedro Olaechea, con el número 11, por Peruanos por el Cambio. ¿Cuáles son sus planteamientos? Miren, básicamente tenemos dos tipos de servicio que enfrenta el consumidor. Aquellos que vienen del mercado abierto, que es el consumir alimentos, el consumir productos que presenta el mercado. Y otra línea de acción que tienes del problema del consumidor es cuando se trata de monopolios. Monopolio por la naturaleza misma del negocio. Por ejemplo, el agua, por ejemplo, la electricidad, o sectores que no tienen competencia clara. Llamemos la gasolina, el petróleo, que son áreas en las cuales se pueden generar y se generan situaciones oligopólicas que terminan perjudicando al consumidor. En el primer punto, los bienes que se transan y se compran y se venden alimentarios, sobre todo, el Perú debe tener una legislación adecuada, vale decir, no limitar la libertad del individuo, pero sí advertirle al individuo de lo que va a consumir. No exagerar en ninguno de los dos lados, hay legislación que va más allá de las normas internacionales que debe evitarse. El Perú tiene que tener una normativa internacional válida que defienda adecuadamente al consumidor. Lo que sí parece que viene fallando y de una manera preocupante son las supervisoras de estos servicios monopólicos, vale decir la electricidad, vale decir el petróleo, vale decir el agua. Está habiendo una enorme ineficiencia en estas áreas y está habiendo enormes conflictos. ¿Qué hace el consumidor cuando tiene una protesta frente al agua? ¿Quién lo atiende? ¿Cómo se le resarce? La electricidad. El costo de la electricidad, ¿por qué y por qué motivo ha venido subiendo como ha venido subiendo? ¿Por qué la gasolina no baja? En el mundo entero el petróleo ha caído 33%. En el Perú no baja. ¿Por qué? ¿Por qué es esto que no baja? Entonces nosotros tenemos que analizar por qué hay mercados que no están actuando de manera eficiente. Hoy día hay 30% más de oferta de electricidad, la electricidad ha subido. Tenemos que esperar que en abril se junte otra vez la Superintendencia Nacional de Energía para ver si es que la tarifa regulada, que afecta más del 60% de los usuarios del Perú, baja o no baja, porque es en abril que se revisa, o tiene que hacerlo cuando ya las señales de la oferta del mercado podrían permitir bajar los precios. Bien. Que la depreciación de las empresas eléctricas está en dólares, sube el dólar y por eso va a subir el costo de la energía. No, señor, yo creo que tenemos que revisar sobre todo las tarifas que vienen de servicios que son exclusivos o que te responden a licencias. Perfecto, muchísimas gracias. Ya los hemos escuchado. Ya sabe que un voto responsable es un voto informado. Ahora hacemos una pausa y luego seguimos conversando con nuestros invitados candidatos al Congreso de la República. Quédese con nosotros en TV Perú. ¡Que viva la patria! Quiero ver a una nación libre. ¡Libre, papá! Vuestra madre es la única que comprende este amor. Mariano, Todo conspira en contra nuestra. los derechos de todos los hijos de este reino serán reconocidos. La libertad ha llegado a Arequipa. ¡Que viva la libertad!
porque América será libre antes de 10 años. Bicentenario. Mariano Melgar. Pasión, patria y poesía. Este viernes 11 de marzo a las 9 de la noche. Solo por TV Perú. Mucho más que ver. Vamos, tú puedes. No puedo, papá. Vamos, Arturo, tú puedes. Los valientes se merecen un premio. Por eso merecen Gelatina Negrita, la más rica y con 6 deliciosos sabores. Solo Gelatina Negrita sabe a premio. Leo siempre me acompaña, nunca para. Y es tan inteligente que me sorprende. Lo bueno es que cuando se va al cole, yo puedo descansar. Dale cereales Ángel a tus hijos 2 veces al día, todos los días. En cada porción tu hijo recibe 14 vitaminas y minerales, hierro que ayuda a prevenir la anemia y complejo B que le da más energía. Ángel, rica nutrición todos los días. Chicos, coman su comida. Coman su comida. Coman su comida. Coman su No comida. les repitas como disco rayado. Alégrales el almuerzo con Frutísimos de Negrita. El delicioso sabor que prefieren, porque tiene pulpa de fruta y stevia. Frutísimos de Negrita, es natural que te guste. Sin emoción no hay deporte. Por eso vivimos cada jugada, cada gol, cada punto con pasión. Disfruta de toda la pasión, esfuerzo y coraje de tu deporte favorito. TV Perú Deportes. De lunes a viernes a las 11 de la noche y los domingos a las 10. TV Perú en deportes, mucho más que ver. Gracias al auspicio de Head & Shoulders. Mi balón. Conocemos nuestros derechos como consumidores y como consumidoras en nuestro país. ¿Sabemos qué entidades protegen a los consumidores en el Perú? Pues hoy estamos hablando de la defensa y de la protección de los derechos del consumidor en elecciones 2016, propuestas legislativas. Vamos a continuar conversando con nuestros invitados, candidatos al Congreso de la República. Vamos a hablar con Santiago Yancari, con el número 13, por el Partido Perú Libertario. Él ha hablado de organismos que velen por los derechos de los consumidores. También se ha referido a los medios de comunicación, porque quieren rezarse luego a quienes han sido ofendidos en un juicio mediático, ¿verdad? Así es. Vulnerado en sus derechos. Luego también nos ha hablado de la necesidad de fiscalizar a estas entidades que protegen a los consumidores, ¿no? ¿De qué manera podríamos hacer esta fiscalización? Empecemos con este primero. Bueno, si bien es cierto, en el Perú existen entes reguladores, tales como es el caso de Indecopi, en servicios la SUNAS, Usindermin. Son entidades, ¿no?, que protegen a los consumidores en nuestro país, ¿no? Son entidades reguladoras, o sea, que llevan a cabo los procedimientos administrativos de infracción al consumidor. Claro, pero muchas veces desconocemos siquiera que existen. Por ejemplo, está OCIPTEL, Osinermin, lo ha mencionado, SUNAS, que regula, supervisa, fiscaliza los servicios de agua, OCITRAN, Su Salud, que regula, fiscaliza las instituciones prestadoras de salud. Así es. Pero en la lamentablemente es letra muerta. Inclusive los libros de reclamaciones son letra muerta. ¿Quién fiscaliza los reclamos que suscriben en este caso los usuarios consumidores en esos libros de reclamaciones? Nadie. Entonces, para eso nosotros proponemos un ente fiscalizador, inclusive las empresas reguladoras como Indecopi, porque Indecopi sanciona y pone una multa al infractor, pero sin embargo al consumidor nada. Entonces el consumidor, para que pueda realizar sus derechos, tiene que hacer un proceso judicial. Pero no, nadie lo hace. Entonces, lo que nosotros proponemos... ¿Por qué no se inicia este proceso judicial? Claro, porque es muy tedioso, porque es muy costoso. Es un proceso largo. En todo caso, lo que debe haber, en todo caso, para promover el derecho de consumidor, debe haber cartilla, en todo caso, que empiece por
por Indecopi, que es uno de los entes reguladores más conocidos en el Perú, ¿no? Pero es uno de las así entidades es, que son varios, ¿no? De servicios, son varios, ¿no? Sinermin, SUNAS, Ocitel. Su salud. Su salud, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa en el caso de su salud? El Partido Perú Libertario propone unificar el sistema de salud para evitar la discriminación y a través de un ente fiscalizador, pues porque hay que hacer unas colas, 10 colas para poder atenderlos. Entonces claro, es un abuso. ¿De quién dependería este ente fiscalizador que propone Perú Libertario? Del Estado. Del Estado. ¿De qué institución específicamente? Yo creo que debe, en este caso, del Ministerio de Economía. ¿No? Estamos de acuerdo con usted, pero ¿cómo lo llevaríamos a cabo? Del Ministerio de Economía. Porque los ingresos son propios. Por ejemplo, Indecopi tiene ingresos propios que se pagan tasas. Entonces, ahí vemos que los ingresos económicos se hace efectiva a través de tasas administrativas. Entonces, ellos dependen del Ministerio de Economía. Bien, y en el caso de los medios de comunicación, con los juicios mediáticos que claro, un ente fiscalizador, en distintos canales, un ente fiscalizador es para efectos de fiscalizar todo acto o abuso del consumidor. Entonces, no solo eso, se supone que nosotros como consumidores o usuarios vemos la televisión y queremos saber, por ejemplo, de nuestro candidato, como últimamente pasó, por ejemplo, en los debates al presidente, en este caso a Vladimir Cerrón, no lo pasaron, no lo enfocaron, al demás candidato sí. O sea, bueno, se supone no que se puede quejar a nosotros porque nosotros estamos tratando la información con pluralidad y equidad. Medios de comunicación, entonces yo hablo de las empresas privadas. Entonces, ¿quién lo fiscaliza? Nadie. Entonces, el consumidor tiene derecho a saber la propuesta del candidato y ni siquiera lo conocen. Bueno, por ley, exactamente. Entonces, por ley, tiene todo el derecho. Entonces, los consumidores somos afectados. Y para eso debe haber un ente fiscalizador. Listo. Muchísimas gracias. Gracias. Oreste Sánchez, con el número 9 por la Alianza Electoral Solidaridad Nacional Unión por el Perú. ¿Cómo protegemos a los consumidores? ¿Qué pasa con el tema de los servicios de agua, de luz? Una comisión multisectorial usted ha propuesto. Voy a precisar a lo que había planteado inicialmente, una comisión multisectorial como un ente que va a estar permanentemente en cada sector, ¿no es cierto?, que va a permitir, sería un comité de defensa y de desarrollo, porque ahí también estaríamos viendo la proyección, estaría viéndose lo que se va a avanzar más adelante en beneficio de los consumidores y usuarios. En el tema de la salud, pensamos que DIGESA, por ejemplo, en un eventual gobierno de solidaridad, vamos a tener que prever en la certificación de los productos. Antes de que se les otorgue una certificación, el producto debe ser bien analizado, visitada la fábrica, los laboratorios y ver si qué productos se está elaborándose y cuáles son los ingredientes, si están utilizando pinturas, colores, algo que va a dañar a la salud, eso. Y cuando llegan productos de importación, también DIGESA debe fiscalizar antes de que salga de aduana si ese producto realmente es dañino o no. Se ha visto cuando ya recién está en el mercado y viene la policía fiscal, está haciendo una serie de incautaciones, pero eso ya es muy tarde y los pequeños y microempresarios son los perjudicados también porque ya invirtieron al comprar o adquirir este producto. Ahora, cuando usted habla cuando usted habla de una comisión multisectorial, ¿no cree que se puede generar más burocracia? Lo que no queremos es eso, ¿no? Queremos acciones claras. Porque, mire, en muchos países existe una comisión multisectorial, pero que no tiene que necesariamente estar ganando un sueldo. Ad honorem. Es una comisión, como podría decirle, honorario y con personalidades que realmente merecen estar en esa ubicación. Y existen personas, por ejemplo, tenemos personas de la tercera edad, personas que se encuentran ya en situación cesante, muy buenos profesionales, muy buenos médicos, para cada sector. Hay profesionales que están muy bien en ese sector y con gusto ellos estarían dando toda su experiencia y su capacidad y algunas horas. No se requiere de estar las 24 horas ni las 8 horas del día, pero al menos todos los días tendría una presencia mínima de 4 horas suficiente para atender todos los reclamos diariamente en el mismo sector. Suficiente sería insuficiente, porque imagínese todos los reclamos que seguramente... Sí, hay un dato estadístico que tenemos de 31.000 expedientes por año, ¿no? Según presidente de reclamos de las personas que reclaman, de quienes conocemos nuestros derechos, y seguramente está todo centralizado en Lima. Pero teniendo una comisión en cada sector,
la cosa sería diario y sería la solución. Y no sé, yo creo que la misma entidad ya no estaría volviendo a cometer, porque estaríamos apreciando inmediatamente. Por ejemplo, en el caso de telefonía, oiga, los celulares hay un error tremendo, hay una falla permanente. Usted va a la empresa... Nadie nos hace caso, en la operadora, nos ponen ahí la maquinita. Así es, entonces se necesita de alguien que está en ese sector. ¿Pero todo desde Lima? ¿Manejado desde Lima? No. ¿De nuevo? Descentralizado en cada región, en cada departamento. Es por eso que se requiere comisiones multisectoriales. Esto te digo como un ejemplo que nosotros hemos hecho un caso en Pasco, en un distrito hicimos una comisión multisectorial para controlar el tema de control adecuado y uso correcto de las zonas turísticas. Y esa comisión ha tenido éxito, gracias a que no ha intervenido ninguna, ni la alcaldía, sino ha tenido un representante de la municipalidad, ha tenido un representante del usuario, ha tenido un representante del ministerio. Y eso ha tenido éxito. Bien, ¿cómo logramos esa eficiencia en la protección de nuestros derechos como consumidores y como consumidoras? ¿Qué nos dice Pedro Laechea con el número 11 por Peruanos por el Cambio? Mira, definitivamente estamos hablando de un tema de gestión y responsabilidad. Uno de los temas que pasa desapercibido en todo este proceso es que cualquier supervisora, la que sea, es un proceso administrativo. Entonces yo puedo pasar el proceso administrativo, no resuelve el problema y que vaya a judicial. De sede administrativa a sede judicial. Bueno, una de las bases de la propuesta de Peruanos por el Cambio es una reformulación del Poder Judicial, cambiando por el cambio el Consejo Nacional de la Magistratura y exigiendo celeridad en las leyes, que los fiscales acusen, que los jueces juzguen y que haya un control efectivo en la magistratura. ¿Qué significa esto para el tema administrativo? Yo el día de mañana soy, por decir, su salud, y soy lento en atender un reclamo. El reclamo no es atendido, entonces uno que en sede administrativa ha agotado pasa a sede judicial. Y si tiene la razón, ese directorio de la superintendencia cesa inmediatamente. Entonces vamos a tener que ver que las personas que van a hacer un reclamo y que después tienen que judicializar su reclamo por no ser atendidos, entonces el Poder Judicial le dice, señores, el fallo ha sido en contra del consumidor, ustedes no tienen la razón y por lo tanto no son capaces de manejar la superintendencia. Tiene que entender que quien le está entregado un poder de supervisión y de cuidado del consumidor tiene una responsabilidad con el consumidor. Y si el consumidor no es atendido en sede administrativa y en sede judicial tiene la razón, ese grupo de superintendentes debe cesar en su función. No puede haber que yo doy la sentencia que quiero y no soy responsable de lo que hago. ¿Qué haríamos con la banca, que es el sector con igualmente, la superintendencia de banca y seguros? La superintendencia de banca y seguros justamente afirma que las tarjetas de crédito pues es el servicio con más denuncias en entidades financieras, todo lo que tiene relación con las tarjetas de crédito. Muy bien, correcto. Vamos a ir por qué suben las tasas de interés. Las tasas de interés comienzan a subir cuando los bancos no están provisionando las malas deudas. Entonces se van acumulando los costos, van renovando las tarjetas a mayor riesgo y van cobrando más. Entonces lo que tiene que hacer el superintendente, señores, esa es una pérdida, la ejecuta de una vez y la liquida. Y usted negocia la liquidación, con lo cual habrían tasas mucho más bajas. Entonces lo que pasa son cuando los supervisores no están cumpliendo su función. Por eso, en el momento que deja uno la sede administrativa y va a sede judicial, si el consumidor tiene la razón, ese superintendente está de más, tiene que cesar. No puede ser que hayan derrames todo el tiempo y no pasa nada. No hay directores que renuncian. ¿Qué hace la supervisora? Que tiene que ver con los derrames de petróleo. Hay Serfor, Forcer, hay como 40. Ahora, le pregunto, no sé entonces, si estará de ahí acuerdo. tiene que haber sanción. Quien no sanciona debe ser sancionado. ¿Estará de acuerdo con Santiago Yancari de Perú Libertario, que nos habló de velar por este resarcimiento a los usuarios, consumidores, por luego supuesto. o tras un juicio mediático? Mire, ¿Qué pasa con los medios de comunicación? La ley, luchamos pero persona perdón, natural contra un medio de comunicación? Vamos despacio. La ley prevé cuando una persona es dañada en el Código Civil. Estamos inventando distintos tipos de instancias para pedir nuestros derechos. Si alguien es ofendido por un periódico, tiene la demanda, hay para demandar por distintas razones en que uno se vio perjudicado. Si el Poder Judicial tiene miedo de sentenciar o enfrentarse a la prensa, tendremos que ver qué jueces no lo han hecho.
Pero si los jueces sancionan como deben hacer cuando han abusado de la persona, han abusado del nombre de una persona, han difamado a una persona, va la multa y la pagan. ¿Y usted cree que todos tenemos los mismos mecanismos para exigir nuestros derechos? Ahí está el sistema. Ahí está el sistema, porque acá estamos dudando de un poder judicial, estamos dudando de una supervisora. Entonces vamos a terminar. El acceso a la información y de pero cómo por eso te digo, el acceso a la información. Los derechos que tenemos. Hoy día deberíamos estar informados todos los peruanos a través de plataformas. No tenemos por qué ir al Indecopi a presentar una denuncia. Bastaría ir a una cabina telefónica, una cabina de internet y plantear la denuncia. Y debe ser Indecopi la que después nos persiga a nosotros. Está para servir al público. Las supervisoras están para servir a los peruanos y no para ser grandes árbitros. Perdón, tenemos un poder judicial independiente. No inventemos instancias. Hagamos que las instancias que tiene el Perú funcionen. Si no, vamos a llegar a tener 5 o 6 niveles de superintendencia, el supervisor del supervisor del supervisado. Y no vamos a detenernos en ese tema. Sí, claro, pero ¿judicializar todos los casos? Los casos que tengan la razón de ser judicializados, que se judicialicen. Habrá muchas veces, cuando ya esté atento el supervisor, el que resolverá de acuerdo a ley, y la mayoría de las veces tendrá razón el consumidor y se les resarcirá. Claro, ¿cómo logramos esa eficiencia en esta gestión de todas las... Pero por eso, ¿tú crees? La pregunta es, ¿más supervisoras van a arreglar el problema? Yo creo que no. ¿Cómo? Yo creo que lo que tiene que haber es un poder judicial que funcione. En el Perú estamos creando instancias que le toca al poder judicial. El caso, por ejemplo, más notable de todos estos temas ambientales, en el año 40, sin legislación ambiental, hubo un caso de los humos de Loroya que perjudicó a una ganadera en el Valle del Mantaro. La ganadera fue a un poder judicial que era efectivo, denunció por el daño y la compañía minera en ese momento, la Cerro de Pasco, tuvo que resarcir a la ganadera. No inventemos leyes, hagamos que las leyes que tenemos funcionen. Y si no funcionan, sanciones. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a agradecer a nuestros invitados. Es momento de hacer una breve pausa. Agradecemos a Santiago Yancari, número 13 por Perú Libertario. A Oreste Sánchez con el número 9 por la Alianza Electoral Solidaridad Nacional Unión por el Perú y a Pedro Laechea con el número 11 por Peruanos por el Cambio. Gracias a nuestros invitados. Luego vamos a regresar con 4 candidatos también al Congreso de la República para conversar sobre los derechos de los consumidores y las consumidoras en nuestro país. Pausa. Quédese con nosotros en TV Perú. Si Pepe el Romano, ¿te gusta? ¿Te aguantas? Este sábado en Tercera Llamada, en un pueblo costumbrista, la mujer está condenada al sufrimiento. Hambre, si él te ama, míralo si él te mira. Así te evitarás disgustos. Yo creo, madre, que me ocultan muchas cosas. Y no procures descubrirlas. La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, dirigida por Gianpaulo Mendoza. Prefiero llevar sacos al molino, todo, menos estar sentada días y días dentro de esta sala oscura. Tercera Llamada, este sábado a las 10 de la noche. El teatro está aquí en TV Perú, mucho más que ver. Chicos, coman su comida. Coman su comida. Coman su comida. No les repitas como disco rayado. Alégrales el almuerzo con Frutísimos de Negrita. El delicioso sabor que prefieren, porque tiene pulpa de fruta y stevia. Frutísimos de Negrita, es natural que te guste.
¿Es que comen, Tus hijos tendrán energía para rato con la Valle y nuestra selección también. Los únicos fideos con 10 vitaminas y minerales, los más fortalecidos del Perú. La Valle, los fideos oficiales de la selección. Leo siempre me acompaña, nunca para. Y es tan inteligente que me sorprende. Lo bueno es que cuando se va al cole, yo puedo descansar. Dale cereales Ángel a tus hijos 2 veces al día, todos los días. En cada porción tu hijo recibe 14 vitaminas y minerales, hierro que ayuda a prevenir la anemia y complejo B que le da más energía. Ángel, rica nutrición todos los días. Este lunes en Sucedió en el Perú. En España, a fines del siglo XVIII, se instauran las reformas borbónicas. ¿Cómo estas reformas afectaron a nuestro territorio? Si quieren saberlo, quédense con nosotros. Sucedió en el Perú, inmediatamente después de Nuestro Cine. Y solo aquí, en TV Perú, mucho más que ver. Gracias al auspicio de Pura Leche de Vaca Gloria. Oportuna y veraz información sobre los distintos productos y servicios para poder tomar una decisión coherente y acertada, por supuesto. ¿Quiénes protegen a los consumidores y a las consumidoras en nuestro país? ¿Conocemos realmente cuáles son nuestros derechos? Vamos a conversar con 3 candidatos al Congreso de la República para hablar sobre este tema, la defensa del consumidor. Presentamos a continuación a Carlos Alba González con el número 32 por la Alianza para el Progreso del Perú, a Hernán de la Fuente Rondón, número 26 por la Alianza Electoral, Alianza Popular, y Margarita Isla Guido con el número 24 por Acción Popular. Bienvenidos y bienvenidas a este programa que tiene el objetivo de impulsar ese voto informado, un voto responsable. Empezamos con Carlos Alba González. ¿Cuáles son las propuestas que usted tiene y de llegar al Congreso? ¿Qué haría en defensa de los consumidores? Hola, ¿cómo estás? Bueno, primero aclarar, si me permites, a todo el público, que la lista congresal de APP sigue en camino, ¿no? Solamente se ha tachado la plancha presidencial. Bueno, miren, acá hay un tema bien importante. Si bien la economía de libre mercado genera bienestar económico, no necesariamente administra bien la justicia, ¿no? El Estado tiene como papel fundamental administrar la justicia, pero como un sistema. Ahorita existen diferentes supervisoras, entidades reguladoras, Indecopi, ¿no?, que tratan de defender los derechos del consumidor. ¿Y lo hace eficientemente? A ver, acá hay un tema. Antes que pensar en crear instituciones, digamos, crear más burocracia, yo creo que lo que debemos hacer es tener un Estado eficiente, profesionalizar las instituciones del Estado y darle también un papel importante a los gobiernos locales. Ojo, si vemos la defensa del consumidor como un sistema donde hay un ente central, pero que a su vez tiene diferentes brazos, tal como maneja en un enfoque sistémico, donde los gobiernos locales también tienen oficinas de defensa al consumidor, donde pueden acudir, ¿no?, los consumidores de los diferentes distritos a presentar sus quejas, pero también no solamente quejas, no solamente se trata de presentar una actitud pasiva, ¿no?, atender quejas, sino una actitud activa que pase a tener el Estado. ¿Cómo? Educando no solamente a los consumidores sobre sus derechos, sino educando también a los empresarios, a los microempresarios, a los medianos empresarios. Mire, son 5 los sectores que generan las mayores cantidades de quejas en Indecopi, ¿no? El sector financiero, las empresas del sector financiero, las empresas del sector educativo, las empresas que brindan servicios de mantenimiento de vehículos, las empresas inmobiliarias y constructoras, ¿no? ¿Y salud? ¿Entidades prestadoras de salud? Y las empresas dedicadas al tema de salud y seguridad social. Pero miren, acá hay un tema importante.
Si nosotros nos ponemos a pensar, a crear más entidades, primero hay que ver qué costo genera esto al Estado. Y primero hay que ver qué tan eficiente sería. Pero si nosotros comenzamos antes de pensar en crear entidades, a articular todas las instituciones y esfuerzos del Estado en sus diferentes niveles, desde el gobierno nacional hasta los gobiernos subnacionales, en una sola intervención, en un solo enfoque, en una visión común, poder contribuir a educar tanto a los ofertantes, que son los empresarios, ¿no?, como a los consumidores en cuáles son sus derechos. Tenemos 70% de informalidad en el Perú, y una de las quejas, que se me fue el otro sector que genera las mayores quejas, es el comercio minorista, ¿no?, porque es uno de los más informales. Entonces, ¿qué hacemos para esa informalidad? Está bien, atiendo quejas, pero ¿cómo hago que ese consumidor o que esa población que demanda productos y servicios también opte por un buen servicio, con marcas patentadas, ¿no?, y no productos bambas como se ofrece bastante en nuestro mercado peruano? Sí. Entonces acá yo creo que es una acción de dos lados, sí, no solamente defensa, sino una actitud proactiva y educar a la población también que oferta servicios a que genere precios justos, ¿no? Miren, la gasolina, si me permite, es la única. Podríamos indexar la gasolina, por ejemplo, la variación del precio internacional del petróleo. Podría indexarla, ¿no? Tranquilamente. ¿Por qué no ha variado el precio, no? Efectivamente. Muy bien. ¿No? Listo. Vamos a continuar con Hernán de la Fuente, con el número 26 por la Alianza Popular. ¿Qué nos dice al respecto? Ya hemos escuchado a Carlos Alba, a lo mejor hay coincidencias con sus propuestas. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. Debemos indicar que el tema de defensa del consumidor está en constante evolución. Es un tema que se ha tratado desde hace muy poco tiempo atrás, más o menos del año 2010, en que se dio pues la norma correspondiente, el Código de Defensa del Consumidor. Sin embargo, esto tiene pues un rango constitucional amparado en el artículo 65 de la Constitución Política del Estado. Y se da este derecho del consumidor porque las grandes empresas tienden muchas veces a abusar de los consumidores. Es decir, los más fuertes abusan de los más débiles. Y eso es precisamente lo que el Estado, dentro de una economía social de mercado, tiene que evitar y precisamente proteger a aquellos que lo necesitan. Por ejemplo, tenemos el caso de los derechos de las personas de manera individual, que pueden ellos ejercitar su derecho ante el INDECOPI o inclusive ante el Poder Judicial cuando se vulneran precisamente sus derechos individuales. También tenemos los derechos colectivos. En este caso, cuando hay un determinado número de personas que son afectadas por la vulneración de sus derechos al consumidor. Pero lo que a mí me preocupa fundamentalmente es las vulneraciones cuando hay intereses difusos. Es decir, cuando no se puede establecer cuál es el número de personas que se ven afectadas por la vulneración al derecho del consumidor. Y en este sentido, por ejemplo, traigo un caso. El caso del transporte urbano. Por ejemplo, nosotros hemos visto que la Municipalidad Metropolitana de Lima ha elaborado, ha diseñado determinadas rutas de transporte urbano para el Corredor Azul. Han participado diversas empresas en un proceso de licitación. Sin embargo, a pesar de que esto puede traer consigo un avance en materia de transporte urbano e interurbano de pasajeros, también es cierto que ha afectado el bolsillo de aquellos que son los consumidores directos. Por ejemplo, una persona antes, para venirse de Surco hasta el distrito de Lince, gastaba un sol 20. Ahora, con esta reforma, ya tiene que tomar 2 o 3 vehículos. Es decir, ha duplicado o triplicado su presupuesto en materia de transporte. Entonces, este es un problema que definitivamente se tiene que ventilar y se tiene que defender por parte del Estado. ¿Por qué? Porque no puede ser posible de que se afecte a los que menos tienen en base a una modernización del transporte, pero que indudablemente pues afecta, como he mencionado, los intereses de los que menos tienen. Y tampoco puede ser posible que muchos tengamos como preferencia pagar un sol y subirse a un carro que se está destartalando. Por supuesto. Bien, seguimos con Margarita Isla, con el número 24 por Acción Popular. ¿La escuchamos? Buenas tardes. Muchas gracias por la entrevista. Y para decirles que en mi proyecto de ley
Postulo por el número 24 a Acción Popular, por Acción Popular con Alfredo Barrenechea. Mi primera propuesta es crear una ley por impuestos públicos para la regulación de los servicios públicos. Luego que también vamos a presentar la ley o crear la ley por dignidad tarifaria. La dignidad tarifaria consiste en darle apoyo a los enfermos graves y terminales del país, ¿no? Y en relación con el tema del que estamos hablando, con la defensa, la protección de los derechos del consumidor, ¿qué planteamientos tiene? Porque claro, apelar por más instancias que regulen esta protección de los derechos podría ser generar más burocracia, lo han dicho otros candidatos. Luego hemos escuchado a Carlos Alba, Hernán de la Fuente. En realidad, ¿cuántas personas se ven vulneradas a diario en sus derechos, no solo en Lima, sino en todo el país, ¿no? Teniendo en cuenta que todo está centralizado en Lima, imagínense. Sí. ¿Cómo podemos garantizar esos derechos? Bueno, la garantía de esto es crear la ley para que fortalezca los entes reguladores de estos servicios que son afectados los usuarios, ¿no? En casos de extrema pobreza, vulnerables, pueblo que consume algo que no, paga algo que no consume. Como por decir el agua, la luz, el teléfono, ¿no? No tienen piscina, pero sin embargo le cobran un monto exorbitante, 100 soles de consumo por agua. Tienen agua solamente de 12 de la noche hasta las 9, 10 de la mañana. ¿No? Claro, hay vacíos también en el Código del Consumidor frente a la realidad. ¿Considera usted la realidad de nuestro país? Bueno, no tanto vacíos. Lo que existe en la administración pública es mafias integradas dentro, por decir, Sedapal, Salud, ¿no? No dan el servicio como debe ser y como el gobierno lo plantea. Bien. ¿Se pueden otorgar indemnizaciones por daños y perjuicios? De hecho, ¿se otorgan? ¿Cuál es la vía? ¿Cómo nos ayudarían nuestros candidatos, quienes están presentes el día de hoy, para que no se vean vulnerados nuestros derechos? Vamos a escucharlos tras la pausa. Quédese con nosotros en Elecciones 2016, propuestas legislativas. Nuestro cine. Las mejores películas de Iberoamérica. El jueves, una noticia de una jugosa herencia pondrá de vuelta y media a un pueblo. De la herencia que tienen los Castiñeira, una herencia de millones de pesos. Ahora todos verán la manera correcta o no de beneficiarse con este acontecimiento. El cuerno de la abundancia. E inmediatamente después, nuestra franja cultural peruana. Nuestro cine, por TV Perú. En películas, mucho más que ver. Leo siempre me acompaña, nunca para. Y es tan inteligente que me sorprende. Lo bueno es que cuando se va al cole, yo puedo descansar. Dale cereales Ángel a tus hijos 2 veces al día, todos los días. En cada porción tu hijo recibe 14 vitaminas y minerales, hierro que ayuda a prevenir la anemia y complejo B que le da más energía. Ángel, rica nutrición todos los días. Chicos, coman su comida. Coman su comida. Coman su comida. Coman su No comida. les repitas como disco rayado. Alégrales el almuerzo con frutísimos de Negrita. El delicioso sabor que prefieren, porque tiene pulpa de fruta y stevia. Frutísimos de Negrita, es natural que te guste. Lavar con Bolívar es una decisión inteligente. Con otros detergentes tienes que lavar 1, 2,
y hasta 3 veces para sacar la suciedad. En cambio, con detergente Bolívar, sacas la suciedad a la primera. Lo barato sale caro, por eso elige Bolívar y haz que tu día brille. Llévatelo a 4 y 5 soles. Vamos, tú puedes. No puedo, papá. Vamos, Arturo, tú puedes. Los valientes se merecen un premio. Por eso merecen Gelatina Negrita, la más rica y con 6 deliciosos sabores. Solo Gelatina Negrita sabe a premio. Protegidos quienes velan por los derechos de los consumidores en nuestro país. ¿Conocemos cuáles son nuestros derechos? Vamos a seguir conversando con los candidatos y candidatas al Congreso de la República, quienes en el bloque anterior nos han dado varias ideas, varias propuestas, iniciativas que tendrían de llegar al Congreso de la República. Empezamos con Santiago Yancari, él es el número 13, o va con el número 13 por Perú Libertario. Perdón, ya hemos hablado con él, me estoy confundiendo por conversar en la pausa. Bien, con Carlos Alba González con el número 32 por Alianza para el Progreso del Perú. Bueno, con el señor Yancari hablamos de quién fiscaliza, o él, propuso fiscalizar a las entidades que protegen los derechos de los consumidores. ¿Usted está de acuerdo con esa iniciativa? A ver. ¿O sería más burocracia? A ver, pensemos. Lo que necesitamos en primer lugar, como dije antes, es crear un Estado eficiente. Eso es un Estado profesional, ¿no? Que genere valor público a los consumidores, a los ciudadanos. Así como pedimos que las empresas privadas generen valor privado, necesitamos un Estado que genere valor público, ¿no? Un Estado articulado. Ahorita tenemos un Estado totalmente desintegrado, cada quien hace las cosas por su lado. Por eso es que vemos las injusticias en en la subida de las tasas energéticas, el agua. Díganme ustedes, ¿nos dan información estas entidades de cuál es el motivo que nos aumentan las tarifas? Ninguna información. El consumidor acepta pasivamente. Exigen esa información, además. ¿Alguien de nosotros conoce por qué nos incrementan la luz, por qué nos incrementan el agua? Ninguno de nosotros. Y el Estado hace algo por salvar esa injusticia o esa falta de información o esa asimetría en la información. Nada. Por eso lo digo. Podemos crear instituciones, podemos crear normas, pero si no tenemos un Estado eficiente, articulado, donde existe una institución como Indecopi, por ejemplo, pero que se puede fortalecer a través de la interacción con los gobiernos locales. Y yo sigo pensando que en su papel que tiene el gobierno local de estar más cerca a la población, también puede ayudar mucho y contribuir mucho a atender, no solamente a entender las quejas, sino a adoptar un papel proactivo para poder educar al consumidor, para poder educar al empresario, para poder disminuir también la informalidad, porque si no vamos a tener, son 35.000 quejas en promedio al año que se presentan en Indecopi, pero ¿cuántas no se presentarán? ¿Por qué? Porque la gente se desanima. Si presenta una queja, todo el tamiz burocrático que tiene que pasar para poder en verdad tener un fallo favorable, tal vez incierto. Y seguramente la mayoría de quejas provienen de Lima, ¿no? Hay que descentralizar, como dice usted, descentralizar a las entidades que protegen a los consumidores. Ahora, educar a los consumidores, también lo ha propuesto, para que conozcan sus derechos y hagan valer sus derechos, pero también a todas estas empresas que ofrecen los distintos servicios, ¿verdad? ¿Cómo los educamos? Es una labor de ambos lados. Educamos? Yo tengo por un lado la demanda y la oferta, ¿no? Educo a la demanda, perfecto, pero ¿quién los protege? Si hay una oferta que está abusando de ellos, un sistema financiero, ¿no? Que muchos por cada día de atraso cobran 40 soles, ¿no? En un crédito de consumo. Me parece que se ha normalizado la situación y uno paga calladito. Totalmente normal, lo acepta pasivamente, porque tampoco tenemos una institucionalidad fuerte, una organización fuerte dentro de los consumidores que pueda defendernos de manera adecuada, ¿no? Muchas de las cosas nosotros las aceptamos pasivamente y porque somos una sociedad poco organizada, esa es la verdad, tenemos que organizarnos de manera más adecuada, pero para eso también necesitamos un sistema
estatal eficiente, donde nosotros veamos que si vamos a presentar alguna queja, tengamos la esperanza que eso se va a resolver en poco tiempo y de manera justa y eficiente, ¿no? Pero no me va a ganar la transnacional, por ejemplo. Por ejemplo. No, ¿para qué me quejo? Bueno, continuamos. Hernán de la Fuente, número 26 por la Alianza Popular. ¿Cuántos nos vemos vulnerados a diario en nuestros derechos en este país, no? ¿Cuál será el número real? Porque tenemos estimados. Y luego conversábamos en la pausa sobre algunos vacíos que podría tener el Código del Consumidor, ¿no? Cómo se violan los derechos a los consumidores en nuestro país. Por ejemplo, hay medidas correctivas, que era lo que hablábamos, ¿verdad? Medidas correctivas como la devolución de lo pagado en el caso de un servicio, de un producto, o la reparación de algunos bienes defectuosos. Sin embargo, ¿qué pasa con la indemnización por los daños y perjuicios? Bueno, la indemnización por los daños y perjuicios se tiene que dar pues a través de un proceso judicial, que lamentablemente pues en nuestro país el Poder Judicial no se caracteriza precisamente por la celeridad en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? O sea, demora mucho. Claro, un proceso muy largo, bastante tedioso. Y costoso. Y costoso, ¿no? Así es. ¿Qué otro camino tendríamos en ese caso? Porque, hay el camino del arbitraje también, que es un tema que todavía en el país no hay una cultura del arbitraje, pero que en algún momento se va a tener pues que incentivar más y se va a tener pues que definitivamente utilizar de una manera más permanente, ¿no? Pero un arbitraje también es muy caro, es costoso. Sí, tiene un costo, pero si a veces uno lo ve desde el punto de vista del costo-beneficio entre el retardo de la Administración de Justicia que se da permanentemente cuando uno va al Poder Judicial, si le toca la audiencia hoy día, y lamentablemente hoy día también coincidió con una huelga de los trabajadores del Poder Judicial, ya su audiencia se va a retardar pues hasta 3-4 meses más. A veces el arbitraje, por esas situaciones que se dan en el Poder Judicial, resulta más eficaz, ¿no? Tiene mayor celeridad y hasta puede resultar más económico. Claro, pero es una herramienta eficaz y de acceso para algunos, no para todos. Así es. Y por eso que es necesario que los organismos supervisores actúen con eficiencia y celeridad, porque se le tiene que dar garantías al ciudadano de que sus reclamos no van a caer en saco roto. Y justicia, ¿no? ¿Cómo administramos mejor la justicia? Justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Y en este caso el Estado tiene que garantizar que se le dé a cada quien lo suyo, a cada quien lo que le corresponde. Bien. La Alianza Popular entonces apuesta por garantizar los derechos y proteger los derechos de los consumidores. La Alianza Popular garantiza proteger los derechos de aquellos que más lo necesitan. O sea, en este caso los consumidores y fundamentalmente de aquellos que menos tienen. Bien, muchas gracias. Vamos a continuar con Margarita Isla, con el número 24 por Acción Popular. Nos habló de fortalecer la ley del consumidor, ¿no? Y una ley también por dignidad tarifaria. ¿Cómo fortalecemos la ley? Que no quede en letra muerta. La ley que se puede crear para apoyar a los organismos que controlan este servicio y a su vez darle las facilidades al pueblo que requieren de inmediata solución, porque dentro del pueblo hay personas que son vulnerables, son ancianos, son personas que están delicadas de salud, son enfermos con tuberculosis, son pacientes de hospitales que requieren los servicios básicos, porque en algunos hospitales no existen los servicios básicos completos. Siempre los baños son usados y están demasiado sucios y personalmente he podido hacer ese trabajo de campo con mi Asociación de Mujeres del Perú en apoyo a nivel nacional. Vengo trabajando para el pueblo sin ser congresista, solamente una mujer más de apoyo para las personas necesitadas y sobre todo vulnerables, ¿no? Ahora, su salud regula, supervisa, fiscaliza estos servicios de salud a las distintas instituciones prestadoras de la salud, ¿no? Para que no se vulneren precisamente nuestros derechos en este ámbito. ¿Para usted está funcionando bien o no conocemos hasta ahora que existe siquiera esta entidad?
Bueno, salud, en el aspecto de salud, no funciona como debe ser. Tanto MINSA como ESalud. Ellos tienen pues una burocracia dentro del sistema que más atienden a sus amistades, a políticos, ¿no? Ahora yo le digo que el servicio privado también tiene muchas quejas, ¿eh? Basta con leer alguna data, alguna estadística precisamente que arroja su salud. Hay muchas quejas con determinadas EPS, con determinadas clínicas también. Bueno, depende. Hay algunas clínicas, algunas instituciones que dan servicios sociales. Tenemos, por ejemplo, en San Juan del Lurigancho, una clínica del doctor Walter Orquipompo, que es el que da servicios gratuitos a cierta población que lo necesita, ¿no? Y de paso, él pertenece a Acción Popular también, es uno de nuestros líderes de Acción Popular. ¿Cómo cambiaría esta situación desigual en cuanto al acceso a los derechos de los consumidores, Acción Popular? Acción Popular cambiaría este plan con el plan de gobierno de nuestro representante Barnechea. Es uno de nuestros candidatos elegidos por las bases y por el pueblo, ¿no? Es por eso que está subiendo. Entonces, mi labor es acompañarlo a poder concretar este programa de nuestro candidato Barnechea. Bien. Muchísimas gracias. Quería buscar algún minutito más. Una pequeñita cosa que me olvidaba. Es por eso que nosotros queremos respaldar a Barnechea y todo el pueblo lo respalda porque queremos una nueva república con Acción Popular. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Bueno, yo quería dar algunos datos. Conocemos bien a nuestros médicos, a nuestras clínicas, a las EPS. Creo que no las conocemos bien. Podemos entrar a ojopublico.com. Tenemos también transparencia. Podemos reclamar en su salud. Hay distintas entidades que protegen los derechos de los consumidores. Hay que conocer nuestros derechos y hacer valer esos derechos. Queremos agradecer a Carlos Salva González con el número 32 por la Alianza para el Progreso del Perú, a Hernán de la Fuente con el número 26 por la Alianza Popular, a Margarita Isla Guido con el número 24 por Acción Popular. Y nosotros nos despedimos. Mañana continuamos con un nuevo tema aquí en Elecciones 2016, propuestas legislativas. Chao.